Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para descubrir esas joyas ocultas del mundo de las series. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama turco que, créanme, los va a tener al borde del asiento desde el primer minuto hasta el último. Hablo de una serie corta, pero intensa, de esas que te dejan pensando durante días, Amor y Poder. Sí, así como suena, una mezcla explosiva de sentimientos, ambición y secretos que se entrelazan en tan solo 13 capítulos. Si son de los que aman las historias con personajes complejos, giros inesperados y una producción que te transporta directamente a otro mundo, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a desmenuzar esta serie, a explorar sus personajes, su trama y, por supuesto, a hablar de por qué creo que es una de esas series que simplemente no te puedes perder. Antes de que empecemos, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal. Si les gusta descubrir nuevas series, películas y libros, este es el lugar perfecto para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así podrán estar al tanto de todas nuestras recomendaciones. Y ahora sí, vamos a hablar de Amor y Poder. Esta serie, con su título tan directo, nos promete precisamente eso, una batalla constante entre el amor y el poder. Y déjenme decirles que cumple su promesa con creces. La trama nos lleva a un mundo donde las relaciones personales están constantemente en juego, donde la ambición puede corromper incluso los corazones más puros, y donde la lealtad es un bien escaso. En el centro de esta historia, tenemos a nuestros protagonistas, personajes complejos y llenos de matices. No esperen encontrar héroes perfectos ni villanos caricaturescos. Aquí todos tienen sus propias motivaciones, sus propias debilidades y sus propios secretos. Son personajes que evolucionan a lo largo de la serie, que toman decisiones difíciles y que nos hacen cuestionar nuestras propias concepciones del bien y del mal. El romance, por supuesto, juega un papel fundamental. Pero no esperen un romance sencillo y edulcorado. Aquí el amor se entrelaza con la ambición, la traición y el deseo de venganza. Es un amor que se pone a prueba constantemente, que se ve amenazado por fuerzas externas e internas. Es un amor que te hace preguntarte si realmente puedes sobrevivir en un mundo tan despiadado. Pero Amor y Poder no es solo una historia de amor. Es también una reflexión sobre la naturaleza del poder, sobre cómo puede corromper a las personas y sobre las consecuencias que puede tener para aquellos que lo persiguen. La serie nos muestra cómo el poder puede cegar a las personas, cómo puede hacerlas tomar decisiones terribles y cómo puede destruir vidas enteras. Uno de los aspectos que más me atrajo de esta serie es su ritmo. Con solo 13 capítulos, la historia avanza a un ritmo vertiginoso, sin darte un respiro. Cada episodio está lleno de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de momentos de tensión que te mantienen pegado a la pantalla. No hay tiempo para el aburrimiento y cada capítulo te deja con ganas de más. Además, la producción es impecable. La fotografía es preciosa, la música es evocadora y las actuaciones son sobresalientes. Los actores logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes, sus emociones y sus conflictos internos. Te crees cada una de sus lágrimas, cada una de sus sonrisas y cada una de sus decisiones. Y hablando de actuaciones, tengo que destacar el trabajo de los protagonistas. Ambos logran crear una química increíble en pantalla, transmitiendo la pasión, el dolor y la desesperación de su relación. Son personajes que te llegan al corazón, que te hacen sentir empatía y que te hacen rooting por ellos, a pesar de sus errores. Otro aspecto que me parece interesante de Amor y Poder es su ambientación. La serie nos transporta a un mundo de lujo y opulencia, pero también de intrigas y secretos. Vemos mansiones impresionantes, coches de lujo, fiestas extravagantes y trajes de diseño. Pero detrás de todo este glamour, se esconde una red de mentiras, traiciones y venganzas. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la ambición, la venganza y el amor. Todos estos temas se entrelazan de una manera muy inteligente, creando una historia compleja y llena de matices. No es una serie fácil de ver, te hace pensar, te hace cuestionar tus propias creencias y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Lo que hace a Amor y Poder tan adictiva es que te atrapa desde el principio. No puedes evitar sentirte involucrado en la historia, preocupado por los personajes y ansioso por saber qué va a pasar después. La serie te lleva en una montaña rusa de emociones, te hace reír, te hace llorar, te hace enojar y te hace suspirar. Y aunque la serie es corta, 13 capítulos pasan volando, deja una huella duradera.
Es una de esas historias que te siguen dando vueltas en la cabeza mucho después de haberla terminado. Te hace pensar en las decisiones que toman los personajes, en las consecuencias de sus actos y en el poder del amor y la ambición. Para aquellos que buscan una serie corta, con una trama intrigante y personajes complejos, Amor y Poder es una excelente opción. Es una serie que te engancha desde el principio y que te deja pensando mucho después de haberla terminado. Y lo mejor de todo es que está disponible con subtítulos, así que no hay excusa para no darle una oportunidad. En resumen, Amor y Poder es una serie turca que explora la complejidad de las relaciones humanas en un mundo donde el poder y la ambición lo corrompen todo. Con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y una producción impecable, esta serie te atrapa desde el primer minuto hasta el último. Si eres de los que aman las historias intensas y llenas de emoción, no te la puedes perder. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta recomendación y que se animen a ver Amor y Poder. Si ya la vieron, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció la serie? ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? ¿Qué escena les impactó más? Déjenme sus comentarios y compartamos nuestras opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, no se vayan todavía. Quería profundizar un poco más en lo que hace a Amor y Poder una serie tan especial. No es solo la trama llena de suspense ni la química palpable entre los protagonistas, sino también la forma en que la serie aborda temas universales que resuenan en todos nosotros. Pensemos en la familia, por ejemplo. En Amor y Poder, la familia no es un refugio seguro, sino un campo de batalla donde las lealtades se ponen a prueba constantemente. Vemos familias divididas por ambiciones, secretos que se transmiten de generación en generación y relaciones tóxicas que dejan cicatrices profundas. La serie nos muestra que la sangre no siempre es más espesa que el agua, y que a veces, las personas más cercanas a nosotros son las que más daño pueden hacernos. Los lazos familiares se convierten en cadenas que atan a los personajes a un destino que no eligieron, obligándolos a tomar decisiones que cambian sus vidas para siempre. El peso del apellido, la herencia de un legado a veces corrupto, se cierne sobre los personajes, impidiéndoles escapar de la telaraña que tejen sus antepasados. Luego está la lealtad. ¿Qué significa ser leal? ¿A quién debemos lealtad? En un mundo donde todos tienen una agenda oculta, la lealtad se convierte en un bien precioso, pero también en un arma peligrosa. Vemos personajes que son leales hasta la muerte, incluso cuando esa lealtad los lleva a la autodestrucción. Pero también vemos personajes que traicionan a sus seres queridos por ambición, por miedo o por venganza. La serie nos hace reflexionar sobre el valor de la lealtad y sobre las consecuencias de romper ese vínculo sagrado. ¿Es justificable la traición en ciertas circunstancias? ¿Dónde está el límite entre la lealtad y la obediencia ciega? Estas son preguntas que la serie plantea sin dar respuestas fáciles, dejando que el espectador juzgue por sí mismo. La lealtad en este contexto se convierte en un juego de ajedrez, donde cada movimiento puede significar la victoria o la derrota. Y hablando de ambición, vaya que Amor y Poder sabe cómo retratarla. La ambición es el motor que impulsa a muchos de los personajes, llevándolos a cometer actos que nunca creyeron posibles. La ambición de poder, la ambición de riqueza, la ambición de reconocimiento. Todas estas ambiciones se entrelazan, creando una red de intrigas y manipulaciones. La serie nos muestra cómo la ambición puede corromper a las personas, cómo puede hacerlas olvidar sus valores y cómo puede destruir sus relaciones. ¿Es la ambición algo inherentemente malo? ¿O puede ser una fuerza positiva que nos impulse a superarnos a nosotros mismos? La serie no juzga, simplemente muestra las consecuencias de una ambición desmedida, dejando al espectador la tarea de reflexionar sobre sus propios deseos y aspiraciones. La ambición se convierte en una droga, una adicción que consume a los personajes, llevándolos a un precipicio del que a veces no pueden regresar. La venganza, ese plato que se sirve frío, también tiene un lugar prominente en Amor y Poder. El deseo de venganza consume a algunos personajes, los ciega y los lleva a cometer actos terribles.
La serie nos muestra cómo la venganza puede perpetuar un ciclo de violencia, cómo puede destruir vidas y cómo puede impedir la curación. ¿Es la venganza una forma legítima de justicia? ¿O es simplemente una forma de perpetuar el dolor? La serie nos invita a reflexionar sobre el costo de la venganza y sobre la importancia del perdón. Pero, ¿es posible perdonar lo imperdonable? ¿Se puede romper el ciclo de odio que consume a las familias durante generaciones? Estas son preguntas difíciles que la serie plantea con valentía. La venganza se convierte en un laberinto sin salida, donde los personajes se pierden, consumidos por el rencor y la sed de justicia. Y finalmente llegamos al amor. El amor en Amor y Poder no es un cuento de hadas, es una batalla constante. Es un amor que se enfrenta a la ambición, a la traición, a la venganza y al poder. Es un amor que se pone a prueba constantemente, que se ve amenazado por fuerzas externas e internas. Es un amor que te hace preguntarte si realmente puedes sobrevivir en un mundo tan despiadado. Pero a pesar de todo, el amor sigue siendo una fuerza poderosa en la serie, una fuerza que puede inspirar a los personajes a hacer cosas extraordinarias. Es un amor que puede sanar heridas, que puede perdonar errores y que puede dar esperanza en medio de la oscuridad. ¿Es el amor suficiente para superar todos los obstáculos? ¿Puede el amor verdadero triunfar sobre el poder y la ambición? La serie nos deja con esta pregunta abierta, invitándonos a creer en la posibilidad de un amor que lo supera todo. El amor se convierte en un faro en la oscuridad, una luz que guía a los personajes a través de la tormenta, ofreciéndoles la posibilidad de redención y esperanza. Además de los temas centrales, Amor y Poder también destaca por su impecable dirección de arte y vestuario. Cada escena está cuidadosamente diseñada para crear una atmósfera de lujo, opulencia y misterio. Los trajes de los personajes reflejan su personalidad y su estatus social, añadiendo una capa adicional de profundidad a la narrativa. La música, con sus melodías melancólicas y apasionadas, acentúa las emociones de los personajes y crea una atmósfera envolvente. La fotografía, con sus juegos de luces y sombras, crea una sensación de tensión y suspense, manteniendo al espectador al borde del asiento. Cada detalle, desde la decoración de las mansiones hasta los paisajes imponentes, contribuye a crear un mundo creíble y fascinante. Pero más allá de su valor estético, Amor y Poder también ofrece una mirada crítica a la sociedad turca contemporánea. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción política y la discriminación de género. A través de sus personajes, la serie explora los desafíos que enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal, la lucha por la justicia social y la importancia de defender los derechos humanos. La serie no rehúye los temas controvertidos, sino que los aborda con valentía y sensibilidad, generando un debate en la sociedad turca. En definitiva, Amor y Poder es mucho más que una simple telenovela turca. Es una serie compleja y fascinante que explora los temas universales del amor, el poder, la ambición y la venganza. Con una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y una producción impecable, esta serie te atrapa desde el primer minuto hasta el último. Si eres de los que aman las historias intensas y llenas de emoción, no te la puedes perder. Y si ya la viste, espero que esta profundización te haya dado una nueva perspectiva sobre la serie. Así que ya saben, si están buscando una serie que los haga pensar, sentir y reflexionar, Amor y Poder es una excelente opción. No se dejen engañar por su corta duración, porque esta serie tiene mucho que ofrecer. Anímense a darle una oportunidad y déjenme saber qué les pareció. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis recomendaciones. Adiós. Y que tengan un excelente día.